Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del Hospital Robagliati. Vamos a ver ahora en el capítulo de infectología el tema de endocarditis infecciosa. Que es un tema muy... les gusta preguntar a veces porque tiene muchas particularidades que vamos a ver ahora, ¿no? La endocarditis en general es una infección de una válvula cardíaca que puede ser nativa, obviamente si es la propia misma, o protésica, ¿no? Que puede ser un reemplazo si el paciente ha tenido algún tipo de intervención quirúrgica de la superficie endocárdica o de un dispositivo cardíaco que ha sido implantable, ¿no? Esta enfermedad en la que uno o varios microorganismos infectan este endocardio, las válvulas o las estructuras relacionadas, ¿no? Generalmente ocurre en un paciente que ya tiene una lesión previa. La lesión típica es la vegetación, ¿no? La vegetación es una masa de plaquetas, fibrina y también microcolonias bacterianas que sobresale y se puede ver en un ecocardiograma, ¿no? Las infecciones comúnmente afectan a las válvulas, nativas o protésicas, pero pueden ocurrir también en defectos septales, pared donde haya habido lesiones previas, ¿no? Acá tenemos algunas definiciones importantes según la última guía del 2015 de endocarditis, ¿no? La vegetación en la ecocardiografía se ve con una masa intracardíaca que es oscilante o no oscilante en una válvula u otras estructuras endocárdicas o material intracardíaco implantado. Es una masa, ¿no? Que podemos verla que puede estar moviéndose o no. En cirugía es una masa infectada adherida a una estructura endocárdica o material intracardíaco implantado, ¿no? El absceso en la ecocardiografía se ve como una área perivalvular no homogénea y engrosada de aspecto ecodenso o luminoso, ¿no? En la cirugía la vemos como una cavidad perivalvular con necrosis y material purulento a la observación que no se comunica con la luz cardiovascular, ¿no? El pseudoaneurisma es un espacio perivalvular pulsátil y libre de ecos con detección por Doppler color. Se ve como una cavidad perivalvular que se comunica con la luz cardiovascular, ¿no? Ese es el pseudoaneurisma. Perforación obviamente es la interrupción de la continuidad tisular endocárdica en algún momento de la observación. La fístula es una comunicación que se ve por Doppler color, pues no, de dos cavidades adyacentes. También puede haber un aneurisma valvular, que es un abultamiento saccular del tejido justamente de una válvula, ¿no? Y la dehiscencia de válvula protésica también es importante, ¿no? Es un signo también indirecto, insuficiencia paravalvular por ETT o ET, con o sin oscilación de la prótesis, ¿no? Esta dehiscencia de la prótesis es importante porque a pesar de que tal vez no se puede ver, digamos, una vegetación importante, es un signo indirecto de que hay un problema pues ahí de endocarditis, ¿no? La dehiscencia de la válvula protésica, ¿no? Miren ustedes, acá vemos la estructura, ¿no? Es la estructura cardíaca, valvular. Y miren ustedes, vemos cómo acá se acumula, ¿no? Una vegetación. En este caso es una endocarditis bacteriana, ¿no? Se ve como una masa, como les digo, que protruye. En este caso tenemos en la válvula, probablemente aórtica, que es la más frecuente, ¿no? De todas las válvulas, la más frecuente en la cual se ve la endocarditis es la válvula mitral. La segunda en frecuencia es la válvula aórtica, ¿okay? La incidencia ha permanecido estable más o menos en unos 3 a 10 casos por 100.000 pacientes al año, ¿no? La incidencia no se baja. Una mortalidad relativamente alta, intrahospitalaria de 15 a 20%, ¿no? Al año 40%. Riesgo 50 veces mayor en pacientes con prótesis valvular, ¿no? Los pacientes con prótesis valvular tienen peor pronóstico siempre. En general, los hombres parece que tienen más prevalencia, 2 a 1 aproximadamente. Pueden extenderse según las series, puede variar, ¿no? Más prevalente para los hombres. La edad media aproximadamente 57,9 años, miren ustedes, ¿no? Sobre todo por el desarrollo pues, de las válvulas protésicas, ¿no? Y la extensión del tiempo de vida, pues, ¿no? De los pacientes. 50-75% de las endocarditis de válvula nativa tienen factores predisponentes. Los pacientes entre 70 y 80 años presentan una incidencia de 14,5 episodios por 100.000 personas al año. Existen varios factores de riesgo, ¿ok? Varios factores de riesgo. Antiguamente, ¿no? Los factores importantes, por ejemplo, eran fiebre reumática, ¿no? Y enfermedad congénita, ¿no? Eran enfermedades que no se diagnosticaban a tiempo, sobre todo la enfermedad congénita, ¿no? Actualmente, digamos que poco a poco los factores de riesgo han ido cambiando, ¿no? Tenemos sobre todo los dispositivos intracardíacos que utilizamos, la enfermedad valvular degenerativa, como les digo, el aumento de la expectativa de vida de las personas viven más, entonces más incidencia de que la válvula pues no tenga una degeneración, ¿no? El uso de drogas también endovenosas como la heroína, principalmente en Estados Unidos, ¿no? También es un riesgo de infección, ¿ok?
Otros tenemos a la diabetes mellitus, la inmunosupresión, el cáncer y la edad avanzada también, ¿no? En países de bajos recursos, o sea, en países pues en vías de desarrollo, la fiebre reumática, digamos, sigue siendo un factor muy frecuente, ¿no? La endocarditis infecciosa asociada a cuidados de salud cuenta en un 25 a 30% actualmente del total de casos de endocarditis, ¿no? Las válvulas protésicas, los dispositivos cardíacos como el marcapaso permanente también actúan como nidos de infección, ¿no? Las válvulas en general tienen predisposición también a infectarse, es un problema pues en esos pacientes, ¿no? Uso de dispositivos como resincronizadores cardíacos, ¿no? Los famosos desfibriladores, ¿no? Los DAI han incrementado también las infecciones de las mismas, ¿no? Pacientes, como les digo, niños con enfermedades congénitas también tienen más riesgo de presentar, ¿no? Algunos presentan jets de alta velocidad que puede, digamos, favorecer, ¿no?, este efecto septal a la colonización por bacterias, ¿no? En general, el riesgo de endocarditis también se reduce después de la reparación sin shock residual o material protésico, ¿no? Claro, si nosotros reparamos esa malformación o el defecto valvular, el riesgo que tenga una endocarditis es mucho menor, ¿no? En cuanto a la microbiología, mira, aquí es uno de los problemas, digamos, ¿no? Porque, digamos, tradicionalmente se considera pues que el Streptococcus viridans, ¿no?, es el más frecuente en cuanto a válvula nativa, ¿no? La gente más frecuente en válvula nativa, ¿no? El Staphylococcus aureus obviamente tiene una importancia en los pacientes pues que son usuarios de drogas endovenosas, ¿no? Es el más frecuente de lejos. No, actualmente la mayoría de series, la mayoría en general la literatura dice que lo más frecuente actualmente es Staphylococcus aureus, ¿ya? Staphylococcus aureus, 31% como dice acá, ¿no? Tenemos a los Staphylococcus coagulasa negativos, ¿no? Acá tenemos por ejemplo la epidermidis, que es, digamos, uno de los más frecuentes en cuanto a válvulas protésicas, ¿no? Válvulas protésicas. Tenemos, como les digo, al Streptococcus viridans, acá lo tenemos en un plano menor, ¿no? Pero en general sí se acepta que es el más frecuente en las endocarditis de tipo subagudas, ¿ya? Subagudas. Entonces, tradicionalmente, como les digo, se ha considerado el Streptococcus viridans, ¿no?, como el más frecuente, ¿no? Algunas preguntas les pueden venir así, eso más que todo vamos a revisarlo a la hora de ver las preguntas, ¿no? Streptococcus viridans tradicionalmente. Actualmente, como les digo, la cosa ha cambiado, ¿no? El Staphylococcus aureus en general es el más frecuente de válvula nativa, considerado actualmente por la mayoría de revisiones, ¿no? Y tenemos al Staphylococcus epidermidis, que siempre no pierde su importancia en las válvulas protésicas, ¿no? Luego tenemos a otros tipos de bacterias como el grupo HC, enterococo, incluso hongos, ¿no? Y otros tipos más raros todavía, ¿no? En la válvula nativa, el prolapso de válvula mitral, ¿no?, del 7 al 30%, es considerada una de las causas de endocarditis de válvula nativa, ¿no? En pacientes con prolapso mitral y soplo, la incidencia es 52 por 100.000, comparando a los pacientes que tienen prolapso pero sin soplo. Entonces, en general, la válvula mitral, como les digo, es la válvula nativa más afectada por la endocarditis, ¿okay? Entonces acá tenemos factores de riesgo que predisponen a la endocarditis de válvula nativa, la válvula que no ha sido corregida, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en esta serie, ¿no? En esta serie, por ejemplo, miren, Streptococcus, ¿no? 40-50% tenemos niños, neonatos, adultos, 33 a 65, peleándose siempre con el Staphylococcus aureus, ¿no? Staphylococcus aureus acá tenemos en neonatos 40-50%, una prevalencia muy, muy alta. Eso acá bajando, ¿no?, a medida que el paciente va creciendo, digamos, 30-40%. En algunas series, como les digo, el estafilo es el más frecuente, es lo que habla la mayoría de series actuales, ¿ok? ¿No? Y tenemos, como les digo, las enfermedades predisponentes. Acá tenemos la enfermedad reumática cardíaca, ¿no?, la fiebre reumática, que obviamente se encuentra más en los pacientes pues jóvenes, ¿no?, 25 a 30%, ¿no?, en los pacientes jóvenes menos de 60 años, ¿no?, en los infantes también, ¿no? Enfermedades cardíacas, obviamente congénitas, el diagnóstico mayormente en los infantes, ¿no?, de 2 meses hasta 15 años, ¿no? Degeneración de válvula, obviamente más que todo en pacientes ancianos, ¿no?, más de 60 años, ¿no? Abuso de drogas también puede verse en jóvenes y en ancianos, ¿no? En general, como les digo, si les viene una pregunta con factor de riesgo que el paciente usa drogas intravenosas, el Staphylococcus aureus es el más frecuente, ¿ok? Y aquí sí la prevalencia cambia. En este caso, sí consideramos a la válvula tricúspide la más frecuente en pacientes que
tengan uso de drogas endovenosas, ¿ok? Porque ahí la cosa es diferente, 46 a 78%. Mitral, 24 a 32% de todas maneras, y la aórtica de 8 a 19%. ¿No? Como les digo, cambia la situación cuando es un paciente con abuso de drogas endovenosas, ¿no? Le puede venir un examen así, Staphylococcus aureus, de todas maneras, está un porcentaje mucho más alto en todas las series en comparación al estreptococo o al enterococo que también podría presentarse, ¿no? En válvula protésica, como les digo, ¿no? El porcentaje de 10 a 30% de todas las endocarditis es por válvula protésica ya, ¿no? Hay un riesgo siempre luego de una cirugía de reparación valvular, ¿no? 1,4 a 3,1% a los 12 meses de cirugía. Este porcentaje va aumentando, ¿no? A los 5 años 3,5 hasta 7%, ¿no? La frecuencia mayor en general, o sea, en cuanto a cuándo aparece, digamos, ¿no? O sea, si va a aparecer ahora o después, ¿cuándo aparece? En los primeros 6 meses, ¿no? Temprana cuando los síntomas inician en los primeros 60 días, ¿no? Antes de 2 meses, ¿no? Y tenemos acá, como les digo, sobre todo al estafilococo epidermidis como el germen más frecuente, ¿ok? Estafilococo epidermidis, luego viene el estafilococo aureus, gram negativos, enterococos y hongos. Acá tenemos la microbiología de endocarditis de válvula protésica, ¿no? Como les digo, la mayoría de series coincide en que el estafilococo coagulase negativo epidermidis es el más frecuente, ¿no? A veces en la infección ya posterior, ¿no? Más de 12 meses, acá sí la cosa puede cambiar, ¿no? Estafilococo aureus tiene un poco más de prevalencia, ¿no? Y sobre todo el estreptococo, ¿ok? La mortalidad. La mortalidad no siempre está relacionada con el mal uso de antibióticos, sino con enfermedades previas y daño de órgano blanco, ¿no? Si el paciente ya tiene enfermedades previas y la endocarditis puede a veces afectar, ahora vamos a ver todas las manifestaciones sistémicas que puede dar, ¿no? La sobrevida por Streptococcus viridans, Hasek y enterococos es de 85 a 90%, ¿no? Más o menos, digamos, ¿no? Para Staphylococcus aureus depende en general el mecanismo, ¿no? En el cual se ha contraído. En válvula nativa 55 a 70%, mientras 85 a 90% en pacientes que se inyectan, ¿no? En pacientes por vía endovenosa. En los 2 meses siguientes al reemplazo de la válvula, ¿no? Resulta en mortalidad de 40 a 50%, mientras es del 10 a 20% si la endocarditis se presenta a más largo plazo, ¿no? Entonces, el problema del Staphylococcus aureus pues, es que es un germen más resistente, más agresivo que el Streptococcus viridans, por ejemplo, ¿no? Y más aún si es pues por un reemplazo valvular, imagínense ustedes, ¿no? Que el estafilococo pues, puede ser generalmente resistente, ¿no? Por estar en un medio intrahospitalario. Ese es el problema, ¿no? Como les digo, el Streptococcus viridans, ¿no? Es uno de los gérmenes causales más importantes en cuanto a endocarditis de válvula nativa, ¿no? No se relaciona al cuidado de salud ni a las drogas endovenosas generalmente, ¿no? La flora, como ustedes saben, es una flora que se encuentra en la orofaringe, ¿no? Naturalmente. Y en general, el Streptococcus viridans, como les digo, es un germen fácilmente susceptible, sensible a penicilina, ¿no? No es resistente. ¿No? Tenemos también el Streptococcus bovis, que es una flora normal también en este caso del trato gastrointestinal, 20 a 40%, un poco menos en verdad, de endocarditis por válvulas nativas, y es altamente susceptible también a la penicilina, en contraste con el enterococo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae es un también factor muy escaso, ¿verdad? De válvula nativa, 1 a 3%, ¿no? Cuando ocurre frecuentemente infecta también la válvula aórtica y progresa rápidamente a una destrucción valvular y formación de abscesos, ¿no? Mortalidad más o menos de 35%, que generalmente es dada por la severidad de la insuficiencia cardíaca que se desarrolla posterior a la infección, ¿no? Más que incluso el perfil de resistencia, como sabemos que no es tanto, ¿no? En cuanto a los enterococos, tenemos al fecalis y faecium, ¿no? Estos de acá, obviamente son el 85% por el fecalis y 10% por el faecium, ¿no? 5 a 15% contabilizan de las endocarditis de válvula nativa y protésica, ¿no? Aproximadamente 15 a 25% de las ocasionadas en el medio hospitalario, ¿no? Obviamente pueden ser agudas y subagudas como todas las demás endocarditis y generalmente son resistentes a cefalosporinas, ¿no? Incluso penicilinas sintéticas como la oxacilina, ¿no? Podemos utilizar en este caso vancomicina en estos bacterias resistentes, ¿no? Y luego por otro lado tenemos el Staphylococcus aureus, que es la causa mayor
de endocarditis en todas las poblaciones en general, ¿no? Con algunas excepciones que hemos visto, ¿no? 25-30% son meticilino resistentes, o lo que vendría a ser para nosotros oxacilino resistente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? En la comunidad. Y 57% son resistentes si se ha adquirido en medio hospitalario. O sea, en verdad la resistencia es muy alta, ¿no? Como les digo. El cuadro puede llegar a ser muy tóxico, febril, frecuentemente focal, metastásico, ¿no? 30-50% falla cardíaca y ocasionalmente puede ocasionar también embolos cerebrales, ¿no? El soplo obviamente se va a ver en la mayoría de casos, 75-85%, y miren ustedes, la mortalidad puede ir desde el 16 hasta el 65%, ¿no? Un porcentaje altísimo, sobre todo si la afectación es izquierda, ¿no? Que es una de las más frecuentes. El estafilococo coagulase negativo hemos dicho que es generalmente nosocomial y que es la causa mayor de endocarditis de válvula protésica. Luego tenemos otros microorganismos, ¿no? Tenemos al grupo HASEC. El grupo HASEC es un acrónimo, pues, ¿no? Compuesto de las bacterias Haemophilus para influenza, ojo, ¿no? Cuidado porque no es el Haemophilus influenza que conocemos, sino el Haemophilus para influencia, ¿no? A viene de Agrigabacter, o el Actinobacillus, también muy conocido, ¿no? El Actinobacillus. K de Cardiobacterium hominis, E de Quenella corrodens y K de Quinguela, ¿no? Quinguela Kinga, ¿no? Tenemos acá entonces el Haemophilus para influenza, Agrigabacter, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Quinguela, ¿no? Ese es el famoso grupo HASEC, ¿no? Ellos se encuentran en la flora del tracto respiratorio superior y también en la orofaringe, ¿no? El crecimiento suele ser lento, usualmente en 5 días, pero podrían requerir incluso hasta un mes cuando se los examina, ¿no? Afectan a las válvulas generalmente anormales y producen enfermedad subaguda en un porcentaje importante, ¿no? Las vegetaciones son grandes y puede ocasionar émbolos sistémicos como cualquier otro tipo de endocarditis, ¿no? En cuanto a los hongos, en los hongos mayormente los hongos que pueden ocasionar endocarditis son por un lado la cándida, obvio, el aspergillus y el histoplasma, ¿no? Estos pacientes obviamente son pacientes que ya tienen un riesgo porque han sido generalmente operados, ¿no? Tienen una cirugía previa. Uso previo ya de antibióticos de amplio espectro, obviamente, ¿no? Si el paciente ha usado antibióticos, no es un factor de riesgo que lo que le puede ocasionar esto es un hongo, ¿no? Drogas endovenosas, catéteres intravasculares también, muy importante, inmunocomprometidos también, ¿no? Se caracteriza por un cuadro, pues, como de una endocarditis, fiebre, soplos, embolización, alteraciones neurológicas e insuficiencia cardíaca, ¿no? Como cualquier otro cuadro. Cultivos positivos cuando son causados por cándida es más o menos frecuente, ¿no? Podemos encontrar la cándida en los cultivos. Entonces, la endocarditis en verdad es una infección muy particular, ¿no? Porque no solamente pues te compromete, es una infección bacteriana propiamente dicha con la sepsis propia de cualquier infección, sino también genera respuestas vasculares un poco significativas, ¿no? Daña a nivel del endotelium vascular, altera los mecanismos hemodinámicos por el grado de insuficiencia cardíaca que puede ocasionar un ICC, ¿no? Aguda, subaguda. Respuesta del huésped también. Algunas personas, obviamente, la reacción inmune que ellos puedan tener, si es exagerada, puede ocasionar ciertos tipos de manifestaciones de inmunocomplejos o de lesiones inmunes que ahora vamos a ver, ¿no? Las famosas manchas de Rod, por ejemplo, ¿no? Anormalidades anatómicas también van a estar ligadas al compromiso mayor o menor de un paciente, ¿no? Las propiedades del microorganismo, si es resistente o no resistente, ¿no? Y eventos que iniciaron la bacteriemia también, ¿no? En los efectos sistémicos tenemos obviamente que va a ocasionar fiebre y síntomas constitucionales, ¿no? Por eso la endocarditis puede ocasionar baja de peso sin ningún problema. Es una enfermedad pues típicamente subaguda crónica, ¿no? La endocarditis, ¿no? Las manifestaciones clínicas, como les digo, va a estar dada por los efectos destructivos locales, pueden destruir válvulas, incluso con las cuerdas tendinosas, en casos extremos pueden ocasionar pues problemas, ¿no? Cardiovasculares severos, embolización, siembras distales también a largo, ¿no? La bacteria, las colonias bacterianas pueden ir a otras partes, no solamente en el corazón, también puede ir, por ejemplo, al vaso, ¿no? Es algo característico de la endocarditis. Me acuerdo una vez que hicimos un diagnóstico de endocarditis a partir justamente de que en la tomografía pues el vaso estaba, digamos, totalmente afectado, ¿no? Copado, un vaso atigrado se le llama, ¿no? Manchas de tigre en la tomografía. Característico también, no patognomónico obviamente, pero característico de endocarditis, las siembras distales, ¿no? Respuesta anticuerpo también que vamos a ver ahora unos ejemplos, ¿no? Entonces, en cuanto a la clínica, ¿no?
existe un intervalo a veces entre la bacteriemia inicial que el paciente contrae, ¿no?, la bacteria, e inicio de síntomas, ¿no?, que suele ser menos de 2 semanas en más del 80% de pacientes, ¿no? En los hongos puede ser mucho más, de hasta 2 meses, ¿no? Entonces la endocarditis se diferencia, se suele clasificar en aguda, menos de 2 semanas de presentación, subaguda, 5 semanas, y crónica, más de 3 meses de evolución, ¿no? Entonces acá tenemos las principales características, ¿no? Las características más importantes en toda endocarditis, sobre todo la fiebre, ¿no? Miren ustedes, 80-85%, ¿no? El soplo, ¿no?, el soplo cardíaco también, 80-85% de presentación, ¿no? Nuevo cambio o nuevo ruido, ¿no?, R3, un ruido 3, por ejemplo. Anormalidades neurológicas pueden existir también, ¿no?, 30-40% aproximadamente. Eventos embólicos, ¿no? Pueden haber émbolos pulmonares, émbolos dérmicos también solamente, ¿no? Esplenomegalia, pérdida de peso, como les mencioné, ¿no? Anorexia, baja de peso, malestar general, disnea, tos, ¿no? En casos más raros puede haber stroke, ¿no?, dolor pélvico, dolor torácico, sobre todo abdominal, etcétera, ¿no? Muchas manifestaciones muy importantes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una típica vegetación, ¿no?, ubicada en la válvula mitral. Como ustedes ven, esta es la válvula mitral. Esta es la vegetación que sale, ¿no?, y puede, como les digo, moverse, ¿no?, en el examen del ecocardiograma, ¿no? A nivel, como les digo, dérmico, pueden aparecer los famosos nódulos de Osler, que son lesiones, ¿no?, induradas, que son a partir de inmunocomplejos, ¿no? Mayormente los nódulos de Osler se dice que están en la parte proximal, ¿no?, del carpo. También pueden aparecer lesiones a nivel de pulpejo de dedos, pero generalmente es a ese nivel, ¿no? Las manchas de Roth. Las manchas de Roth son lesiones también que expresan inmunocomplejos que se visualizan en el fondo de ojo, ¿no?, como pueden ver ustedes acá. Esas son las famosas manchas de Roth. Tenemos también que puede ocasionar émbolas a distancia, y esto puede ocasionar infartos, ¿no?, digitales, como pueden ver ustedes acá, infartos muy pequeños. Las famosas hemorragias en astilla, ¿no?, en las uñas, ¿no?, como pueden ver acá hay hemorragias. Las famosas hemorragias en astillas, característico también de la endocarditis, ¿no? Las lesiones de Henneway, que mayormente se ven en los miembros inferiores, ¿no?, que son lesiones así tipo petequiales, ¿no?, a larga distancia, que se producen por émbolos también. Microabscesos, ¿no?, a larga distancia. Y la clínica, entonces, como les digo, pues es muy variada, ¿no? Mayormente es un paciente que viene por una fiebre, ¿no?, que generalmente es una fiebre subaguda o crónica de largo tiempo de evolución, y al examen también le podemos encontrar un tipo de anormalidad de soplo, ¿no?, porque pues los pacientes tienen predisposición generalmente, ¿no?, aparte de todas las manifestaciones que hemos hablado, ¿no? Puede haber un riesgo de embolia que aumenta con el tamaño que tiene la vegetación, que se dice que más de 1 centímetro puede tener un mayor riesgo de embolia. Se da, pues, por supuesto, ¿no?, siempre hay riesgo de un ACV embólico que puede ocasionar a la arteria cerebral media, que es una de las más frecuentes. 15-35% de pacientes pueden tener esto. Los síntomas neurológicos son causados frecuentemente por el ACV que se instala, ¿no? Es más frecuente esto de acá en Staphylococcus aureus, y obviamente aumenta la mortalidad de la endocarditis infecciosa, ¿no? Puede ocasionarse también hemorragia intracraneal por ruptura de aneurismas micóticos que pueden instalarse también a nivel vascular cerebral. Y la falla cardíaca puede ser secundaria al problema valvular o incluso a la ruptura, ¿no?, de las cuerdas tendinosas, ¿no?, que puede ocasionar, pues, una falla enorme, ¿no? Puede haber también fallas renales por glomerulonefritis, ocasionada por también mediadas de horas de inmunocomplejos, ¿no? Por eso les digo que la endocarditis en verdad es una enfermedad que va más allá de la simple infección, ¿no? Sumado al tratamiento antibiótico que puede ocasionar, como la vancomicina, problemas renales, ¿no? Esto sería menos del 15%. Entonces, para el diagnóstico de endocarditis, clásicamente, algo que les viene de pregunta siempre, ¿no?, los criterios de Duke, ¿no? Los criterios de Duke modificados nos dicen que la endocarditis definitiva se da con la presencia de 2 criterios mayores, la presencia de un criterio mayor y 3 menores, o la presencia de solo 5 criterios menores, ¿no? Se le llama endocarditis posible a aquellos pacientes que reúnen solo un criterio mayor más un criterio menor, o la presencia de 3 criterios menores, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios mayores? Los criterios mayores son aquellos que involucran, por un lado, o la presencia de cultivos de gérmenes, hemocultivo positivo para un germen que se supone que es típico que cause endocarditis infecciosa. Obviamente tenemos que referirnos acá al grupo HASEC,
al grupo Staphylococcus aureus, al grupo de Streptococcus viridis y otro tipo de gérmenes comunes, ¿no? O en todo caso, ¿no? Microorganismos, ¿no? Que tengan, sean consistentes con la presencia también de endocarditis infecciosa, ¿no? Que tengan presencia en presencia de cultivos, al menos en 2 ocasiones, o al menos de 3 en mayor o igual a 4 cultivos separados, ¿no? De más o menos 1 hora de... Eso sería lo ideal, ¿no? O en todo caso, un único cultivo de Coxiella burnetii, ¿no? Que es un germen, digamos, raro de aislar, pero que si se presenta en un solo cultivo puede ser patognomónico. Igualmente la presencia de IgG más de 1 en 800 para Coxiella burnetii también es suficiente para, digamos, decir que el paciente tiene ya una bacteria causante de eso, ¿no? Entonces, eso son la presencia de cultivo, la presencia del crecimiento de la bacteria en este tipo de medios, ¿no? El segundo criterio mayor es la presencia de compromiso endocárdico o de válvulas, ¿no? Esto obviamente está definido por la presencia de una vegetación, ¿no? Vegetación que vemos en el ecocardiograma, absceso o una dehiscencia nueva, como les digo, que puede ser un síntoma indirecto, ¿no? La presencia de regurgitación vascular nueva también nos puede hacer pensar en un posible criterio de evidencia de daño endocárdico, ¿okay? Entonces los criterios mayores son, primero, un cultivo de un germen que cause endocarditis. Segundo, un compromiso, una presencia de vegetaciones o algún tipo de signo cardiovascular que me diga que hay un tipo de endocarditis. Esos son los 2 criterios mayores. Y los criterios menores, acá tenemos, primero, la predisposición. Si el paciente usa drogas endovenosas o una condición cardíaca previa, ¿no? Que predisponga, ¿no? al endocarditis. El segundo criterio es la fiebre de más de 38, obviamente, ¿no? La temperatura más de 38, la fiebre. Tercero, tenemos los fenómenos vasculares. Acá tenemos los fenómenos que hemos revisado: las lesiones de Henneway, las lesiones hemorrágicas conjuntivales, ¿no? Hemorragias de tipo intracraneal, infartos sépticos pulmonares, ¿no? O émbolos de arteria mayor. Esos son los fenómenos vasculares. El cuarto criterio son fenómenos inmunológicos. Acá hemos hablado de los nódulos de Osler, ¿verdad? En las manos, los nódulos de Roth, las manchas de Roth, factor reumatoide positivo o glomerulonefritis, ¿no? Mediada por inmunocomplejos. Y finalmente el criterio 5 es la presencia en cultivos, pero con criterios que no cumplen los criterios mayores. Por ejemplo, solamente un cultivo, no 2, ¿no? O en todo caso, menor concentración de la que hizo, ¿no? De un organismo que sea consistente con endocarditis infecciosa. El diagnóstico, hemos dicho, que se hace con los criterios de Duke modificados. Entonces, para hacer el abordaje de estos pacientes, ¿no? Hemos dicho que con los criterios de Duke podemos nosotros llegar al diagnóstico de endocarditis definitiva, ¿no? Obviamente, si ese es el caso, se hace el tratamiento, ¿no? Si es el diagnóstico posible, podemos nosotros repetir la ecografía, si en caso no nos ha dado un resultado, pues, ¿no? evidente, con el uso de la ecografía transtorácica y transesofágica, ¿no? Explorar complicaciones embólicas mediante el uso de tomografías, ¿no? Hacer una tomografía cardíaca, etcétera, ¿no? Si tenemos el alto grado de sospecha en un paciente con válvula protésica, podemos volver a repetir también la ecografía, ¿no? Utilizar ciertos estudios para ver, digamos, actividad pues no inflamatoria, como puede ser el PET scan, ¿no? Tomografía cardíaca, o también explorar por complicaciones embólicas, ¿no? Si aún así el paciente no reúne los criterios suficientes, la endocarditis infecciosa estará totalmente descartada, ¿no? Si aún así nosotros encontramos algunos criterios que pueden hacernos pensar, ¿no? Por ejemplo, una tomografía de emisión con positrones con marcadores positivos a ese nivel, una tomografía cardíaca que muestra alteraciones, sí, entonces podemos hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿no? Si el paciente tiene, más bien no cumple los criterios de Duke ni para posible ni para definitiva, el paciente está descartado de endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces hemos hablado que los criterios de Duke son importantes, pero tenemos que considerar que a veces estos criterios nos pueden, digamos, fallar, ¿no? Cuando la sensibilidad de los criterios falla, por ejemplo, en los pacientes que tienen cultivos negativos, ¿no? Obviamente ya ahí nomás, digamos, se desmorona, pero no siempre pues va a salir un cultivo positivo, ¿no? Un paciente que tiene poca toma de cultivos, ¿no? O no realizados correctamente, a veces tú le dices hacer un cultivo correcto, pero la enfermera lo hace 2 muestras en una sola, no lo distancia más de 2 horas, etcétera, ¿no?
Si el paciente tiene una válvula protésica, a veces esto de acá también es un factor, digamos, en contra para que los criterios de Duke tengan una sensibilidad importante, ¿no? Y la endocarditis derecha también es un tipo de endocarditis especial que puede disminuir la sensibilidad de estos criterios, ¿no? El ecocardiograma en general es uno de los exámenes más importantes que tenemos, ¿no? Se debe recomendar en todos los pacientes en que se sospecha endocarditis y realizarlo lo más pronto posible, ¿no? En pacientes que tienen el ecocardiograma negativo se podría repetir en 7 a 10 días si el paciente tiene una alta sospecha, ¿no? Entonces en la ecografía, en el ecocardiograma, tenemos que ver que el más importante obviamente es el transesofágico, ¿no? El más simple obviamente es el transtorácico, en el cual al paciente le pones el transductor en el pecho y solamente ves a partir de ahí los resultados, ¿no? La sensibilidad que tienes de 45 a 65% para la válvula nativa y un 15 a 45% más bajo para la válvula protésica, ¿no? La transesofágica en general es un método mucho mejor, ¿no? En el cual se le hace pues un abordaje, ¿no? Abordaje oral esofágico y por ahí vemos el transductor más cercano al corazón que me da un mejor espectro, ¿no? La sensibilidad, miren ustedes acá, aumenta hasta 85 a 95% para válvula nativa y no varía mucho, 82 a 96% para válvula protésica, ¿no? Los falsos negativos son muy reducidos, solamente 5%, ¿no? Si la transesofágica se repite, ¿no? Si la sospecha clínica es alta, igual, ¿no? Y el T es negativo, se puede repetir en 7 a 10 días. Eso es algo que ustedes van a ver frecuentemente, ¿no? Pacientes que, pues, uno tiene una sospecha de endocarditis, le realiza un ecocardiograma transtorácico y sale, pues, negativo, ¿no? Se le puede, pues, decir al cardiólogo, obviamente, si tú tienes una sospecha alta, que realice un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Y esto de acá a veces nos da la razón, ¿no? Como muchas veces ha pasado, ¿no? Se usa de seguimiento también al sospechar complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la presencia de abscesos o difusión de válvula que puede estar condicionando una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadro también muy interesante, ¿no? Un paciente que nosotros sospechamos, altamente sospechoso de endocarditis infecciosa, ¿no? Podemos hacer una ecografía transesofágica, ¿no? Si esto me sale negativo, obviamente podemos repetirle en un cierto tiempo. Si me sale positivo, pues ya el paciente ya tiene, digamos, el diagnóstico y podemos reevaluarlo para ver si tendría alguna complicación luego del tratamiento antibiótico, ¿no? Si el paciente tiene una ecografía transtorácica, ¿no? Un paciente que tiene bajo riesgo, en todo caso, vamos a empezar el estudio con una transtorácica, ¿no? Podemos ver si tiene un alto riesgo de que pueda haber características, ¿no? Ecocardiográficas evidentes de infección, podemos considerar el ecocardiograma transesofágico para detectarlo si me sale inicialmente negativo, ¿no? Si me sale que el paciente no tiene ningún hallazgo que tenga riesgo y un paciente que no tiene riesgo de endocarditis, entonces ya no utilizo la ecocardiografía transesofágica a menos que el paciente deteriore, ¿no? o empeore. Si el paciente sale negativo y yo tengo una sospecha muy baja, entonces lo puedo evaluar para otro tipo de enfermedades, ¿no? Si en cambio tengo una alta sospecha pero me ha salido negativo, utilizo la ecocardiografía transesofágica. Ese es el algoritmo más o menos que ustedes van a seguir en un paciente con sospecha de endocarditis infecciosa, ¿no? En un paciente con causa microbiana, ¿no? De endocarditis obviamente infecciosa, ¿no? Se hace un cultivo identificando el germen en el émbolo o también en la vegetación se puede hacer el cultivo, ¿sí? En pacientes con endocarditis la bacteriemia tiende a ser continua más bien, por lo cual no es necesario tomar los hemocultivos con fiebre ni de sangre arterial, ¿no? En general podemos tomar en cualquier momento y a veces sale positivo, ¿no? Pacientes sin antibiótico al momento del tratamiento y con endocarditis tendrán un 95 a 100% de cultivos positivos, es un porcentaje bien alto, ¿no? Por eso les digo que todos los pacientes pues están casi con bacteriemia, ¿no? Se toman idealmente, miren ustedes, 3 sets separados mínimo de 6 horas, ¿no? De hemocultivos, cada uno de un sitio separado de una punción, ¿no? Por ejemplo, puede ser uno en el brazo derecho, otro en el brazo izquierdo, otro en otra región, ¿no? En la muñeca, etcétera, ¿no? Pero no del mismo sitio como muchas veces, como te digo, lo hacen, ¿no? O sea, en verdad le toman de un sitio uno y 2 muestras y ya lo envían, ¿no? Eso es realmente erróneo, ¿no? Y disminuye la posibilidad de que haya pues la sensibilidad que estamos hablando, ¿no? Repetir solo si persiste la fiebre después de 7 días de tratamiento, ¿no? No es necesario repetir el cultivo, pues, ¿no? Cuando hayamos iniciado el tratamiento. En cuanto al tratamiento, también hay ciertas variaciones que ahora vamos a revisarlas bien, ¿no? Los antibióticos, utilizamos antibióticos bactericidas o en todo caso combinaciones, obviamente la ruta es parenteral de preferencia y el tratamiento se prolonga por periodos largos para asegurar la erradicación del germen, ¿no? Entonces miren ustedes,
acá están las indicaciones más frecuentes de tratamiento en endocarditis, ¿no? Tenemos el tratamiento empírico, ¿no? Que es el que ustedes tienen que saber, obviamente, en pacientes con válvula nativa, ¿ya? Acá utilizamos generalmente ampicilina sulbactam o amoxiclavulánico endovenoso, ¿no? Con gentamicina, ¿no? La dosis de ampicilina sulbactam acá dice 12 gramos por día en 4 dosis y amoxicilina 12 gramos por día también 4 dosis al día, ¿no? La duración del tratamiento de 4 a 6 semanas mínimo, ¿no? De 4 a 6 semanas mínimo, ¿no? Aunado con una dosis de gentamicina de 3 miligramos por kilogramo día, ¿no? Que puede ser endovenoso en 2 o 3 dosis al día. El paciente que, digamos, es alérgico a la penicilina o los betalactámicos, podemos utilizar en vez de estos de aquí que hemos mencionado, la vancomicina, 30 miligramos por kilo por día en 2 dosis, con la gentamicina y la ciprofloxacina para aumentar, digamos, el rango, el espectro, ¿no? Antibiótico. En pacientes con válvula protésica se recomienda, ahí sí, ¿no? Dependiendo también del tiempo, ¿no? Si la endocarditis se presenta en menos de un año post cirugía, consideramos que puede ser un germen intrahospitalario resistente y en este caso podemos darle de arranque vancomicina con gentamicina y en este caso aunamos la rifampicina. La rifampicina de 1200 miligramos al día se da la dosis, gentamicina de 3 miligramos por kilo por día y la vancomicina de 30 miligramos por kilo al día, ¿no? Acá se recomienda utilizar mínimo la vancomicina por 6 días en un caso de válvula y la gentamicina se puede utilizar también con la rifampicina por 2 semanas. Si no hay respuesta clínica, se puede obviamente extender el espectro antibiótico para gram negativos o en todo caso, ¿no? Solicitar la evaluación de cirugía, ¿no? En pacientes que son válvulas protésicas pero que la infección ha sido más tardía, ¿no? Más de un año luego de la cirugía, el tratamiento empírico recomendado es al igual que en los pacientes con válvula nativa, ¿okay? Esa es la guía del 2015 que más o menos dice, más o menos similar. En este caso recomiendan, por ejemplo, un paciente con endocarditis, ¿no? Válvula nativa o una endocarditis de válvula protésica tardía, más de un año, ¿no? El régimen que consideran ellos es el uso de ampicilina, 12 gramos por día, ¿no? En 4 a 6 dosis, ¿no? Con oxacilina o cloxacilina, ¿no? También dosis de 12 gramos al día, ¿no? En 4 a 6 dosis, ¿no? En este caso con gentamicina, 3 miligramos por kilo por día. O sea, acá recomiendan el uso de ampicilina, oxacilina y gentamicina a la vez. En pacientes que son alérgicos consideran el uso de vancomicina y gentamicina. Y para los pacientes que son valvulares agudos, tempranos, menos de 12 meses, consideran el uso de vancomicina, gentamicina y rifampicina, al igual que los demás, ¿okay? La rifampicina está muy indicada en los pacientes con válvula protésica, ¿no? Entonces, ese es el manejo empírico, ¿no? Obviamente el manejo, digamos, específico de cada germen, dependiendo del antibiograma que tienen cada uno, se le va a utilizar el tratamiento que corresponde. Si es un estafilococo aureus sensible, se puede utilizar un betalactámico. Si es un estafilococo aureus resistente, por supuesto la vancomicina, ¿no? Con monodosis. ¿En qué pacientes nosotros podemos considerar digamos, la cirugía, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con válvula nativa, ¿no? Que no han tenido ningún tipo de prótesis. ¿En qué pacientes yo puedo considerar? Según el nivel de evidencia, ¿no? Pacientes que tengan, por ejemplo, estenosis valvular aguda, ¿no? O regurgitación también que cause una insuficiencia cardíaca importante, ¿no? Pacientes que tienen también un tipo de compromiso valvular reumático, ¿no? Que les cause un cierre temprano de válvula mitral, ¿no? Y con hipertensión pulmonar severa también es una indicación de operación. Si el paciente tiene una endocarditis ocasionada por hongos, también, ¿no? Un nivel de evidencia, bueno, recomendación clase B, también es indicativo de operación, ¿no? O un paciente con un organismo que sea altamente resistente, pues tampoco vamos a esperar, pues, a ver si le da nuestra combinación algún tipo de evolución buena, ¿no? En pacientes que tengan también vegetaciones, ¿no? Que pueden ocasionar émbolos recurrentes, ¿no? Cada rato tienen episodios embólicos, episodios vasculares, cerebrales, clase 2A también para cirugía, ¿no? O pacientes con vegetaciones de más de 10 milímetros también, ¿no?
que son más que todo móviles. ¿En qué paciente se recomienda siempre y cuando sea una endocarditis de válvula ya protésica, ¿no? Todo paciente que tiene válvula protésica que ocasione falla cardíaca, ¿no? Dehiscencia de la misma forma, regurgitaciones que van empeorando o ocasionan obstrucción, ¿no? Cardíaca también puede ser indicación de cirugía. Si ha desarrollado un absceso bacteriano, también indicación de cirugía, ¿no? En pacientes con bacteriemia persistente, ¿no? O émbolos recurrentes a pesar del tratamiento antibiótico, también se puede considerar en una clase 2A de evidencia, ¿no? En general, para recordarnos, ¿no? Endocarditis aórtica o mitral que tiene regurgitación severa o obstrucción que puede ocasionar edema pulmonar y shock es una emergencia que tiene que ser intervenida, ¿no? Si ocasiona también una fístula en la cámara cardíaca o pericardio también, que llena, ¿no? Ocasiona derrame pericárdico, también es una emergencia, ¿ok? Si en cambio el paciente tiene una regurgitación aguda severa, solo con falla cardíaca, que no llega a un edema pulmonar y shock, es urgente, ¿no? Es una indicación urgente. Si el paciente tiene regurgitación severa por la endocarditis, pero no tiene ningún compromiso de falla cardíaca, puede ser una operación electiva, ¿ok? En infecciones no controladas hemos dicho, ¿no? Que cause absceso, pseudoaneurisma, vegetaciones, también está indicado. Fiebre y cultivo por más de 10 días con antibióticos, también podemos considerar la cirugía, ¿no? Infecciones fúngicas en general o multiresistentes también están indicadas. Prevenir el embolismo en vegetaciones que sean grandes, más de 1 centímetro, ¿no? Con más de un fenómeno embólico o con curso complicado o absceso, también se utiliza la elección de quirúrgica, ¿okay? Ese es el tratamiento en general de la endocarditis infecciosa que ustedes tienen que recordarse, ¿okay? Que es una de las preguntas que más viene, ¿no? Y también otra cosa que es importante es cuándo hacer la profilaxis, ¿no? Por ejemplo, la profilaxis antibióticas, recomendaciones también 2015, ojo, actualizadas, ¿no? En procedimientos dentales, ¿no? En procedimientos dentales. La profilaxis antibiótica solo debe considerarse ante procedimientos dentales que requieran manipulación necesaria de la región gingival o periapical del diente o perforación de la mucosa oral. No se recomienda en profilaxis en pacientes con inyecciones de anestesia local, ¿no? En tejidos no infectados o tratamiento de caries que sea solamente superficial, eliminación de suturas, una radiografía dental, otro tipo de procedimientos que no son tan invasivos, ¿okay? En estos pacientes no está recomendado la profilaxis, ¿no? En procedimientos de trato respiratorio en general no se recomienda la profilaxis antibiótica para procedimientos como puede ser broncoscopía o laringoscopía, ¿no? En procedimientos gastrointestinales tampoco hay evidencia para hacer ningún tipo de profilaxis. Si nosotros vamos a dar una profilaxis para endocarditis, en este caso tenemos que utilizar beta-lactámicos fundamentalmente, ¿no? La dosis acá tenemos amoxicilina o ampicilina, ¿no? 2 gramos vía oral o endovenosa. En niños es de 50 miligramos por kilogramo oral o endovenosa. En pacientes que sean alérgicos, ¿no? Que sean alérgicos a la penicilina, se puede dar también clindamicina, ¿no? Dosis única, 600 miligramos vía oral o endovenosa. En los niños, 220 miligramos por kilo de peso, oral o endovenoso. Muy bien, hemos revisado lo suficiente endocarditis infecciosa, espero que les sirva y hasta la otra oportunidad.